Queridos amigos, queridas amigas, queridas pacientes, aquí la doctora Hernández Ortiz de nuevo hablando de salud. Recordad que la clave de estos vídeos es hablar de salutogénesis, de profundizar en lo que nos hace más sanos y nos aporta mayor calidad de vida y bienestar. En general no queremos hablar de enfermedad, ni siquiera de prevenir la enfermedad, ya que lo que nos interesa sobre todo es aprender a nadar en el río de la vida. Fortalecer en la medida de lo posible la capacidad innata del cuerpo para ser y estar sanos. Ese es nuestro objetivo. En el vídeo anterior hablamos de lo importante que son las articulaciones para el buen funcionamiento del cerebro y que esta es la base del funcionamiento de la quiropráctica. Comentamos que nuestro cerebro se nutre sobre todo de los estímulos que lo activan constantemente. Y hablamos de que para ello es muy importante la entrada de una buena información, una información que sea limpia, para que nuestro sistema propioceptor, los sistemas de receptores que están en las articulaciones, estén bien afinados. Y hablamos también de cómo el dolor produce interferencia en el funcionamiento del sistema nervioso. La verdad es que cuando terminé ese vídeo, que fue también larguito, sin embargo me quedé con muchas ganas de seguir hablando de articulaciones. He hecho una pequeña búsqueda en los buscadores de bibliografía médica a ver si existe algún estudio en el que se ponga en relación la buena calidad articular, o sea, unas articulaciones sanas, que no sean dolorosas, con la mejor calidad de vida. Como os podéis imaginar, este estudio no existe, pero tampoco es necesario que lo hagamos porque sí sabemos lo contrario. Tendrás tu propia experiencia de cómo un daño articular te ha acompañado durante mucho tiempo e incluso toda tu vida, y vemos continuamente a la gente a nuestro alrededor que están sufriendo una merma en su bienestar y en su calidad de vida por el dolor articular. Por tanto, que nuestras articulaciones son una fuente de dolor y por tanto el silencio de las mismas, la ausencia de dolor es una fuente de bienestar, pues es un estudio que, aunque está pendiente, tenemos bastante claros sus resultados. Las articulaciones son la parte más vulnerable de nuestro esqueleto. Gracias a ellas nos podemos mover, podemos desplazarnos en el espacio, le permiten, por ejemplo, al hombro realizar esa cantidad inmensa de movimientos que tiene, pero sin embargo esta misma característica les confiere una mayor vulnerabilidad. Hay tres tipos de articulaciones. Las que nos interesan a nosotros son las articulaciones más móviles, son las que llamamos articulaciones sinoviales, ya que contienen una cápsula que rellena de líquido, que es el lubricante que las protege. Son estructuras muy complejas que están constituidas por muchos tejidos diferentes, con diferentes características. Esta presencia de muchos tejidos en el organismo humano en general se asocia a problemas. En todas las áreas de nuestro organismo que tenemos una transición de tejidos son áreas delicadas. Por ejemplo, la unión del estómago y del esófago, la unión del cuello de útero y vagina, y también las uniones de tendones y huesos son zonas especialmente vulnerables y delicadas en nuestro cuerpo. En las articulaciones hay presencia de tejidos diferentes y cada uno de ellos tiene unas características que pueden sufrir deterioros diferentes. Especialmente el cartílago es uno de los elementos más importantes de la articulación, y es también dentro de los tejidos del cuerpo es uno de los tejidos más vulnerables por sus propias características. Sus células están sumergidas en una matriz muy densa que les impide de alguna manera la nutrición, pero además el cartílago carece de vasos nutricios. El cartílago no tiene irrigación sanguínea, por lo tanto su nutrición únicamente depende del líquido articular y por tanto el movimiento es lo que se llama imbibición, se nutren por imbibición, el movimiento es clave para ello. Estas dos características hacen que nuestras articulaciones sean estructuras muy sensibles y que necesitamos hacernos muy conscientes a lo largo de nuestra vida de la importancia de su cuidado.
Para empezar, lo primero que tendríamos que aprender, y sin embargo no nos lo enseñan, es a tratar con delicadeza nuestras articulaciones. Entender que son estructuras delicadas, que merecen la pena que las cuidemos, evitando movimientos bruscos, fuerza exagerada, movimientos no permitidos o no existentes, movimientos repetitivos que pueden a largo plazo poner en jaque la función articular y lesionar irreversiblemente una articulación. Y a veces estas lesiones y sus consecuencias nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Eh, Trátalas con cuidado, sé consciente de lo que haces y de lo que no haces y piensa el esfuerzo que vas a hacer. Muchos problemas de espalda comienzan con un sobreesfuerzo. Mucha gente joven te cuenta, o ya no tan joven, que su problema de espalda comenzó levantando un peso excesivo o un peso muerto, ¿no? Y siempre le recomiendo a mis pacientes que miren mucho a la hora de levantar pesos. Para las articulaciones, por supuesto, el movimiento continuo es esencial y es mucho más adecuado el movimiento suave y mantenido. Especialmente recomendable ejercicios como el tai chi, el qigong, la natación, el yoga, el senderismo, etc. Las articulaciones, por otro lado, están rellenas de líquido articular. El líquido articular pues, está muy en relación con el plasma sanguíneo, continuamente hace intercambio para limpieza y nutrición y, por tanto, es muy importante el estado de hidratación del cuerpo. Es la primera regla que hay que tener en cuenta con las articulaciones sanas es una hidratación adecuada del cuerpo. Por supuesto, tenemos que hablar de nutrición en el cuidado articular. Es curioso que no exista a estas alturas en el siglo XXI, todavía no tenemos ninguna teoría clara sobre por qué se produce uno de los mayores problemas de la humanidad, que es la artrosis. Únicamente conozco a una persona que es Ana María La Justicia. Ana María es una mujer, es bioquímica, es una mujer mayor ya, absolutamente brillante en su cerebro y en probablemente sus articulaciones también, y ella es la única persona que tiene una teoría, que para mí tiene mucho sentido, sobre la artrosis, que ella describe muy bien en su libro que os recomiendo, La artrosis y su solución. Necesitamos, lógicamente, una dieta que cubra las necesidades del hueso, que cubra las necesidades del cartílago, de los ligamentos, etc. Ana María culpa a una pobre o inadecuada ingesta de proteínas, de magnesio, de calcio, fósforo y vitamina C al deterioro articular. Yo personalmente no soy partidaria de tomar colágeno porque considero que una dieta con adecuada ingesta de proteínas de alto valor biológico es suficiente. También es muy importante nutrir nuestro hueso, no solamente con los nutrientes que hemos mencionado, sino también con vitamina D y vitamina K y calcio. Así que, haciendo un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, tratar suavemente nuestras articulaciones, tener un buen estado de hidratación y una alimentación adecuada son ciertamente claves para nuestra salud articular, pero hay más cosas. Por ejemplo, la obesidad. Bien, parece que es lógico, dices, bueno, personas que tienen mucho sobrepeso o que son obesas pueden tener deterioro articular por razones de peso, las rodillas, los tobillos, los pies. Sin embargo, esta no es la única razón por la que la obesidad se asocia al daño articular. En la obesidad y en el sobrepeso, esa grasa depositada en exceso es una fuente de sustancias proinflamatorias. Es decir, todas las personas, solo por el hecho de tener sobrepeso alto o ser obesas, tienen un estado inflamatorio en su organismo. Y este estado inflamatorio se va a cebar especialmente en las articulaciones, especialmente las articulaciones sometidas a sobrecarga, como pueden ser manos, pueden ser rodillas, etc. Y por último, otro tema esencial que hay que hablar es de la higiene postural. Nunca se pondrá suficiente énfasis en la importancia de una buena alineación articular para su preservación. Solamente comentaros que, por ejemplo, esa actitud de hombros redondeados que vemos con tanta frecuencia pueden ser causas de deterioro de la función de los hombros y, por supuesto, una fuente importante de dolor, ¿no? Como ves, es un tema muy amplio. Me gustaría que si tuvieras dudas o preguntas, contactaras conmigo sin ningún problema. Y espero que en cualquier caso te esfuerces en cuidar tus articulaciones, porque ese va a garantizar
una mucha mejor salud y calidad de vida. Y en definitiva, de eso se trata. Nos vemos de nuevo pronto.